cortito para mencionárselos, porque ustedes lo tienen en el apunte. La cabografía. ¿Sí? ¿En qué página lo tienen en el apunte? Pero bueno, creo que está la cabografía. Bueno, posiblemente está antes que miembro inferior. No, no sé, pero está. Bien, entonces, en la cabografía vamos a buscar, vamos a ver la morfología de la vena cava, pero es simplemente una inyección de contraste. Lo vamos a hacer con el catéter Pigtail o el multipropósito. En este caso, recuerden que si voy a estudiar vena cava, voy a ingresar por una vía de abordaje venosa. ¿Ya? Entonces voy a entrar por vena femoral o voy a entrar por superior, ¿estamos? Por vía de abordaje superior. Entonces, el catéter Pigtail voy a colocar 30 centímetros cúbicos de material de contraste y se va a hacer en proyección en P. ¿Por qué digo que es algo que lo voy a, digamos, pasar como rápidamente? Porque para estudiar los trombos, o sea, los coágulos que se generan a partir de los miembros inferiores, tenemos los ecodopplers, ¿estamos? Entonces, el ecodoppler me va a identificar si hay trombosis venosas profundas de los miembros inferiores y si hay algún trombo en la vena cava. Entonces, digamos cómo en este momento se está estudiando las trombosis con ese método. Específicamente, estudiar trombos. ¿Estamos? ¿Cómo se ve el trombo? Es una falta de relleno. ¿Estamos? Una falta de relleno que va a mostrar cómo hace una muesca, que es, estoy viendo contraste, después se afine, se vuelve a ensanchar, entonces como son imágenes como de falta de relleno. ¿Estamos? Estos son así se ven los trombos. Bueno, acá no está viendo bien, pero bueno, acá marca dónde está el trombo. Es simplemente para ver los trombos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque lo que nosotros vamos a evitar o tratar de estudiamos la cabografía para evitar un TEPA, ¿estamos? Un tromboembolismo pulmonar agudo. Cuando se generan estos trombos en los miembros inferiores, lo que sucede es que migra el trombo, o bueno, también en la vena cava se puede generar, pero migran los trombos y lo que hay que estudiar es justamente que estos trombos no terminen subiendo porque van a favor del torrente sanguíneo y ocluyan entonces la arteria pulmonar. Donde ahí sí es problemático que este trombo migre y tape porque va a ser un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, se estudia la cabografía, también se estudia la arteriografía se estudia una arteriografía de la arteria pulmonar, ¿estamos? Y también con Pigtail y también para buscar entonces si hay tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces son dos estudios que uno tiene que ver con el otro y que estoy buscando trombos. En el caso de la cabo, lo voy a hacer en AP, y en el caso de cuando ya voy a estudiar la arteria pulmonar, lo voy a hacer, no lo tengo acá la diapo, pero no, así es. Pero lo voy a hacer, acá está la pulmonar también, no acepta la se las muestra. Fíjense que acá, en esta es la arteriografía pulmonar, voy a volver lo mismo, o sea, buscar embolias, que es la mayoría de los buscos, o sea, émbolos, trombos, y si hay estenosis o insuficiencias valvulares.
En el caso de la arteriografía pulmonar lo voy a hacer en AP cefálico. ¿Estamos? Entonces, en la cabografía lo voy a hacer en AP solo y acá lo voy a hacer en AP cefálico por la disposición que tiene la arteria pulmonar. ¿Estamos? Entonces, como que nace de atrás, de adelante para atrás, entonces necesito una angulación para encontrármela y poder estirarlo al tronco de la arteria pulmonar. Con también 25 o 30 centímetros cúbicos de contraste, con el catéter pigtail también. Y otras proyecciones que le puedo agregar a la arteria pulmonar pueden ser las oblicuas. ¿Estamos? Las oblicuas es para ver las ramas. Si voy a estudiar cada una de las ramas, digamos, por separado, voy a hacer una inyección de 15 a 20 centímetros cúbicos en cada una de las ramas. Y puedo hacer la oblicua. Si quiero estudiar la rama derecha o la rama izquierda, puedo hacer oblicua. Bueno, ya les dije que vamos a entrar con un recorrido venoso. Estamos por el lado derecho, por lo tanto me tengo que acordar cómo era, digamos, el recorrido que lo vimos al principio del cateterismo derecho, y vamos a venir desde vena cava inferior o desde vena cava superior, aurículo ventrículo derecho, y de ahí salimos a la arteria pulmonar. Entonces yo me voy a posicionar pasando la válvula y voy a estudiar entonces la arteria pulmonar. Ahí tengo, como se ve, una arteriografía pulmonar. Acá estoy viendo entonces las dos ramas de la arteria pulmonar y acá estoy viendo seleccionada la rama izquierda. En este caso, estoy estudiando con sustracción de imagen la rama derecha. Fíjense, esto es de lo que yo les estaba hablando. Entonces, fíjense que se hace la arteriografía y después se busca irse para el lado de, en este caso, de la rama izquierda, hago inyección de contraste y ¿qué pasa? Se tiñe toda la rama derecha y esta me queda ahí como una imagen de falta de relleno, como una muesca. ¿Estamos? Bueno, esto que está acá, está ocluyendo la rama, es un trombo. ¿Estamos? Y esto es un TEPA, un tromboembolismo pulmonar agudo. Entonces, lo que hay que tratar de evitar de cuando tenemos una cabografía, o cuando tenemos conocimiento de que hay trombosis a nivel de los miembros inferiores, es que esos trombos migren y ocluyan. Entonces, ¿para qué me sirve tanto una cabografía como una arteriografía pulmonar? La mayoría de las veces me va a servir para ver si hay un tromboembolismo pulmonar o si hay un trombo que puede migrar y producir esto. De nuevo, acá tenemos el estudio de la arteria pulmonar. Fíjense, ahí está el pigtail puesto, el tronco de la arteria pulmonar, rama derecha y rama izquierda. Y acá está en oblicua para poder estudiar la rama derecha. Nada más. Entonces, busco imágenes. Sí. Perdón, una pregunta. En cuanto a qué se elegiría primero para ver un tromboembolismo pulmonar, ¿tomografía o se va directamente a esto, a la para estudiarlo, primero, para estudiar las trombosis, es el ecodoppler. Estamos que se estudian bien las trombosis venosas profundas de los miembros inferiores. Y el ecodoppler también me da imagen de la vena cava, puedo estudiar y de la arteria pulmonar también. Entonces, en este momento, como gol estándar, lo primero que van a hacer seguramente es hacer un eco. Después, puede ir a hacerse en un tomógrafo tranquilamente y, bueno, podemos llegar a estudiarlo nosotros. El problema, o sea, digamos, no problema, lo que normalmente hacemos es después hacer una terapéutica, por eso a veces termina en angio, ¿estamos? Si solamente quieren encontrarlo al trombo, con esos dos estudios está suficiente, o sea, con el ecodoppler más un TAC, suficiente. Lo que pasa es que después viene una terapéutica de trombolisis, medicamentos y todo esto que pueden hacerse, digamos,
fuera de la sala de angio o en la sala de angio. Y vamos a colocar un dispositivo. Pero para el estudio, el gol estándar en este momento es el ecodoppler. Pero bueno, sepan ustedes que si se hace es para encontrar estas imágenes de falta de relleno, que lo que nosotros tenemos que ver, tanto en la cava como en la arteria pulmonar, y que en la arteria pulmonar la proyección que nosotros vamos a hacer es AP, para estudiar el tronco, AP con angulación cefálica. Y las oblicuas si queremos estudiar cada una de las arterias. Pero es como una consecuencia de la otra, los estudios. Bueno. Vamos a salir de acá y vamos a entrar en el maravilloso mundo. Bueno, este es como que entramos en otro capítulo. Veníamos estudiando selectivamente todas las arterias que se desprendían de la aorta. Después vimos ahora el pantallazo general, porque lo tienen de lo que es arteriografía pulmonar y cabografía, que eso va por otro lado, es derecho y se busca trombos. Y ahora entramos en esta parte, que tiene que ver con la cardiología. Estamos exclusivamente con cardiología. Estudios selectivos, obviamente que sí son estudios selectivos y son las arterias, entonces, las primeras arterias desde el nacimiento de la aorta, las primeras arterias que nacen de la aorta. Pero siempre lo vemos y lo estudiamos como un capítulo aparte. Es muy importante el estudio de las coronarias, es de la cantidad de estudios que se hacen en una sala de hemodinamia, el 80%, un 75% van a ser coronarios. Después tenemos todos los otros estudios que vimos viendo hasta ahora, en distintos, en algunos servicios más, en algunos servicios menos, hay algunos servicios que no hacen neuro, pero bueno, digamos que en un servicio donde se hacen todos los estudios, por ejemplo, seguramente se va a estudiar coronario todos los días, se va a estudiar, seguramente se van a hacer los infartos, se va a hacer la emergencia, y capaz que un día se programe para una cerebral, un día se programe para un vascular. Normalmente en las salas de hemodinamia se programa por día los otros estudios y la coronaria se estudian todos los días. O sea que hay mucha casuística y mucho estudio de la coronaria. Y si bien por otros métodos diagnósticos que nosotros conocemos se puede valorar, el gol estándar para el estudio de la coronaria es la hemodinamia. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahora anatomomorfológicamente en el árbol coronario. Bueno, vamos a hacer cortita ahora, vamos a ver hasta dónde llegamos con coronaria y mañana seguimos. Bueno, anatomía entonces, estamos viendo en estos dos esquemas anatómicos. Fíjense que acá se puede observar la aorta. Se puede observar la aorta, se alcanzan a ver los senos coronarios y cómo nace. Entonces, la coronaria derecha, fíjense cómo va envolviendo el ventrículo, las coronarias entonces van a dar irrigación al ventrículo. Entonces va envolviendo el ventrículo y acá la dejo de ver, la coronaria derecha con su ramo. Acá estamos viendo anatómicamente el seno coronario izquierdo y vemos cómo nace la coronaria izquierda, también da una rama
Y fíjense que esta otra rama es como que va envolviendo y ya la dejamos de ver. En este caso, tanto esta rama de la coronaria derecha como esta rama de la coronaria izquierda, que ya le vamos a poner nombre, ¿estamos? Fíjense cómo llegan al ápex, ¿sí? Cómo llegan a la punta del ventrículo. Desde la otra proyección que se está mostrando este esquema, estamos del lado de atrás. O sea, ahora estamos viendo esto que envolvía y estamos viendo esto que después seguía para allá atrás. Bueno, ahora lo estamos viendo desde la cruz del corazón, como le llamamos. Entonces vemos cómo llega esta rama, esta que se continúa, y acá la terminamos de ver, cómo llega y envuelve, y cómo viene esta otra rama y llega y termina acá. Esta parte se les llama las arterias que llegan a la cruz del corazón, así se les llama. O sea que viéndolo es como una vista posterior del ventrículo, posterior inferior del ventrículo. Bueno, seguimos con los factores de riesgo, ya lo sabemos. En realidad, de todo esto que veníamos viendo, de todos los factores de riesgo y de todas las enfermedades de las arterias que veníamos viendo, digamos, las más complicadas son estas, ¿no? Porque directamente van a afectar a las arterias que van a estar irrigando el músculo cardíaco. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones. Las indicaciones entonces para un estudio coronario va a ser el ángulo inestable, es ese dolor de pecho que viene y se va. Ese dolor de pecho que ante un esfuerzo, ante una situación de estrés, viene y después se va. Pero se repite. O sea, vuelvo a salir a barrer la vereda y me vuelve a pasar el dolor de pecho. Vuelvo a pasar, digamos, algún estado de estrés y me vuelve a doler. Eso se le llama ángulo inestable, es el dolor de pecho que viene, se va, vuelve, pero que se lo empieza a detectar y está bueno que sea, está bueno que duela, digamos, está bueno que duela porque te está avisando algo el cuerpo. Y entonces, del registro que tiene el paciente o que tenemos, nos vamos a poner como paciente, de que está viniendo un dolor en un momento determinado. Bueno, entonces, una de las indicaciones va a ser este ángulo inestable. Alteraciones en el ecocardiograma. Esto también es indicación. Disnea, esa respiración corta y seguida. Paciente disneico, entonces puede ser indicación de hacer una silicoronariografía. Nunca es un solo de todos estos síntomas, ¿estamos? Siempre va a haber varios. O sea, no es que, bueno, el ángulo inestable de dolor de pecho, sí, vamos a hacer, seguramente se van a hacer otros estudios previos y después vamos a terminar haciendo un análisis. Pero muchas veces se combinan, ¿estamos? Esto, se combinan. No uno solo, sino varios de los síntomas. Insuficiencia cardíaca, electrocardiograma y ergometrías que están dando, que muestran algo, muestran una alteración. Bueno, acá volvemos a ver los estudios previos, que de menor a mayor y de un médico a un especialista van creciendo, se va pidiendo más. Estamos en temas específicos, entonces los análisis de rutina, la radiografía de tórax es importantísima. En la radiografía de tórax nosotros podemos medir el índice cardiotórax y con una radiografía de tórax podemos ver, como yo les decía, si hay calcio en la aorta, se puede ver si hay un neurismo, se puede ver un montón de cosas en una radiografía final del ojo, pero se pueden ver un montón de cosas en una radiografía. La radiografía de tórax es muy importante. Y los análisis de rutina.
Después tenemos el electro, que el electro va a dar variación, y esto es una cosa que siempre lo decimos, cuando no podemos entrar a una sala de hemodinámica sin conocer la parte del electro, ¿estamos? Porque nos queda al frente nosotros, el polígrafo está frente a los ojos nuestros y somos los que vamos a detectar si durante el estudio hay una variación del electro, porque el médico está focalizando y visualizando en el monitor donde está haciendo la angio. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que ver la parte eléctrica. Entonces, no podemos no saber cuando entramos a una sala de movimiento. Bien, entonces el electro, la ergometría, que bueno, es la prueba de esfuerzo, también se hace, que la pide el clínico, también la puede pedir el especialista, el cardio. El ecocardiograma, que este ya sí lo pide el cardiólogo, el ecocardiograma, el ecodoppler. En realidad, muchas veces se hacen los dos. El ecocardiograma me va a mostrar más cómo funcionan las válvulas, ¿sí? El ecocardiograma y el ecodoppler. Puede ser cualquiera de los dos o pueden ser los dos, eso ya depende de cómo lo piden. Y la perfusión miocárdica. ¿Sabieron medicina nuclear? No, todavía. Todavía no. Bueno, medicina nuclear, entonces acá, fíjense que existe, que nos pone la perfusión miocárdica. Entonces, yo no sé medicina nuclear, digamos, pero puedo sí leer el estudio previo, estamos a que nos llega a nosotros. Se le pone al paciente, si me escucha el colega que después le va a dar a ustedes, me va a matar. Bueno, se le pone al paciente un radiofármaco. O sea, ¿alguien hace medicina nuclear de ustedes? ¿Cámara gamma? Bueno, si alguien hace, me corrige, porque le voy a decir así a grandes rasgos lo que es el estudio. No hago medicina nuclear. Entonces, al paciente, en vez de colocarle un medio de contraste, se le coloca un radiofármaco. ¿Estamos? O sea, la perfusión miocárdica es, al paciente se le coloca un radiofármaco. Entonces el equipo, en vez de emitir radiación, digamos como que capta la radiación que emite el paciente. Entonces el que está emitiendo radiación en este momento es el paciente. Y el equipo capta. Bueno, eso es cámara gamma en general, o sea, es para cualquier estudio de medicina nuclear. En este caso, la perfusión miocárdica lo que va a hacer es captar, digamos, cómo está siendo irrigado, esto es una imagen de una perfusión miocárdica, cómo está siendo irrigado el músculo. O sea, no me muestra la arteria, ¿estamos? Me muestra el músculo cardíaco, cómo está funcionando. Es en movimiento el estudio también, esto acá es un estudio estático, pero también se puede ver, estamos como late, es muy lindo, digamos, visualmente el estudio. Entonces, y me va a mostrar zonas más cálidas, zonas más frías, ¿estamos? Y bueno, cómo está funcionando ese músculo cardíaco. Entonces, nosotros vamos a ver zonas que van a, como estudios previos a lo nuestro, cuando nos llega, vamos a ver zonas que están diferenciadas. Hay zonas donde no llega bien la irrigación. ¿Estamos? Entonces esto nos está indicando a nosotros que esa zona está irrigada por determinada arteria y que vamos a buscar qué es lo que tiene esa arteria. También se puede hacer, digamos, con un radiofármaco. Aparte del radiofármaco se le coloca otra medicación que va a hacer que se acelere el pulso. Entonces muchas veces cuando el paciente no puede hacer un estudio de ergometría, por determinada razón, ya sea en la bicicleta o en la cinta, muchas veces se pide entonces la perfusión miocárdica, donde se va a ver, digamos, el reposo, cuando se le está haciendo el estudio, y después le ponen una medicación que acelera el ritmo cardíaco como si estuviese haciendo, digamos, un ejercicio. Y entonces también se puede ver en reposo y se puede ver, digamos,
cuando estás estresando el paciente. Preparación del paciente, entonces vamos a tener ayuno. El laboratorio, cuando hablamos de laboratorio acá, hablamos de urea y creatinina, necesitamos saber urea y creatinina para, como en cualquier estudio que vayamos a poner medio de contacto. Los antecedentes alérgicos del paciente y suspender la anticoagulación y obviamente el consentimiento informado. Cuando nos llega el paciente nosotros, tenemos que corroborar que haya suspendido la anticoagulación y que esté el consentimiento. Y que por supuesto esté en ayuno. Porque nos suele pasar que de guardia, de la UCO, por ahí nos dicen, hay un paciente que queremos estudiar, bueno, listo, tráelo, así se le dice. Bueno, resulta que cuando está cerca del mediodía, muchas veces estamos esperando al paciente, el paciente no llega, ¿por qué? Porque resulta que le dieron de comer. Entonces ese paciente no se lo puede estudiar en ese momento, a no ser que esté infartado, pero ahí uno se juega con otras cosas, ¿no? Pero el paciente que viene ambulatorio tiene que venir con ayuno. En esos casos, bueno, los pasamos para el otro día. Bien, vamos a ir entonces con las vías de bordaje. Las vías de bordaje que se las conocemos, Seldinger y radial, más que todo, bueno, se está usando bastante más la radial para estudiar la coronaria que Seldinger, pero se pueden usar las dos. Y bueno, como última opción, la técnica de Soto. Miren ahí se está haciendo un abordaje. Estamos de punción femoral con un sede introductor verde. ¿De cuánto French era el verde? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? El que se suele usar más. El gris y el verde. ¿El verde de qué cuánto French era? ¿De 6? De 6 French, exactamente. De 6 French. Gris 5, verde 6, naranja 7. ¿Estamos? Estos son los que más se usan. En este caso se está usando un 6. Bueno. Catéteres. Bueno. Y acá, con estos catéteres que voy a mencionar, este material que voy a mencionar, vamos a dividir el estudio después en dos. Los catéteres que podemos tener para el estudio va a ser un pigtail, un Jatkin o Amplatz, cualquiera de los dos. Ahí fíjense que figura el Jatkin y el Amplatz, o Hutkins, como quieran decir. Y fíjense que me habla de izquierda y de derecha. O sea que hay un Amplatz y hay un Jatkin de izquierda y hay un Amplatz y Jatkin de derecha. Medio de contraste, entonces va a ser un trilodado. Si hay en el servicio, se puede hacer con un trilodado tranquilamente. Se les dije que en los servicios ya no hay más trilodado. Bueno, y acá tenemos esto de los catéteres. Fíjense entonces en estas dos imágenes que me muestran distintos tipos de catéteres, Jatkin y Amplatz, y las curvas que tienen. Estamos todas las curvas que vienen teniendo los catéteres en la escuela. Entonces, fíjense, los Jatkin, acá tengo Amplatz, ¿estamos? Fíjense las distintas curvas. Estos son todos de derecha, Jatkin y Amplatz, y estos son de izquierda, con distintas curvas. ¿Por qué? Porque tienen, fíjense, distintas curvas, porque me sirven para apoyarse distinto y abordar distinto cada una de las arterias. ¿Estamos? Tiene una curva específica para poder abordar.
los amplas, ¿ven? Estos son los de izquierda y estos son los de derecha. Fíjense, entonces cómo es de distinta la punta del catéter. Y ahí está la razón. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo apoya? Entonces, la primera curva del catéter y cómo apoya la punta del catéter, o la segunda punta y la curva dependiendo de qué catéter es. Fíjense que acá está bordando entonces la coronaria izquierda y lo que está haciendo es apoyar la curva del catéter, la primera curva, en la pared, digamos, opuesta acá. Acá está apoyando esta curva en la pared por sobre la coronaria derecha. Y acá al revés. ¿Estamos? Entonces, esta forma, fíjense como ahora este catéter que es de derecha apoya. Y la pared, digamos, en la parte antes de que ingrese el ostium de la izquierda, y cómo apoya la curva en el seno coronario. ¿Estamos? Fíjense cómo está apoyando la curva para poder entrar. Entonces, por eso es necesario que tener uno de derecha y uno de izquierda, porque tienen distinta curva para poder abordar las arterias. Hay un catéter que no está mencionado acá, porque este Power es de antes, pero que se llama Tiger, como tigre, estamos en inglés, Tiger se escribe, el Tiger, que tiene una curvatura especial que me sirve para abordar las dos arterias. Me sirve para abordar tanto la derecha como la izquierda. Pero es un catéter corto, así que normalmente voy a entrar por radial con el Tiger. Bueno, vamos con la morfología que tiene la lesión. Bueno, tenemos las lesiones. Ya habíamos visto que teníamos estenosis. Bueno, y ahora vamos a ver qué forma tienen estas estenosis. Las estenosis entonces pueden ser concéntricas o excéntricas. Estamos en excéntricas, vamos a tener que del vaso, si nosotros hacemos un corte transversal por la luz de la arteria, por una arteria, vamos a tener que la excéntrica es la que se va a ubicar toda la placa de ateroma de un costado de la luz. ¿Estamos? De un costado de la luz vamos a empezar a hacer el acúmulo de la placa de ateroma. Y cuando tengo concéntrica, va a estar a todo alrededor de la luz del vaso. Fíjense cómo está todo alrededor de la luz del vaso. Hice la capa concéntrica. Y me va dejando ahí cada vez más chico por donde pasa. Entonces, las dos son estenosis, las dos reducen el calibre, nada más que la excéntrica, el acúmulo de placa de ateroma va a ser desde un costado, digamos, y la concéntrica en todo alrededor del vaso. ¿Cómo pueden ser los tipos de la lesión? Esta es la morfología primero, estamos si concéntrica o excéntrica. ¿Cómo pueden ser los tipos de lesión? Pueden ser únicas, múltiples, cortas o largas. ¿Estamos? Puede ser una sola lesión, puede haber varias lesiones, lesión partesana o todo lesión, que ya no se sabe a dónde empieza y dónde termina. En este caso va a ser una lesión larga, y si no, puede ser una lesión corta donde vemos que empieza y termina, y que es esto de empezar y terminar, es que recobra el calibre normal, la arteria. ¿Estamos? Entonces ahí voy a clasificarla en cuanto a como la estoy viendo en lo largo de la arteria, si es corta, si es larga, si es una, si son varias, ¿estamos? Todo eso lo voy a ver en el recorrido que tiene la arteria. Y una obstrucción total, que es cuando ya no tengo más paso de medio de contraste, por lo tanto no está pasando la sangre. Bueno. Esto es un infarto. Pequeñita que se mueve ahí es un infarto. Así se produce. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esta placa de ateroma, en este caso este dibujito es una placa de ateroma excéntrica, lo que hace es se empieza a acumular y lo que suele pasar es que se lastime. ¿Estamos?
que se lastime, porque esto muchas veces se pone duro y se lastima, toda la placa de ateroma se lastima y sangra. Entonces, este sangrado, miren, ese sangrado que se produce ahí, lo que hace es, si se queda en el lugar, se genera un trombo, ¿estamos? Si se queda en el lugar, ocluye en el lugar. O puede ser que se suelte, migre y ocluya un poco más adelante, ¿estamos? Pero es esta arteria que, en este caso, está bien graficado, que ustedes van a ver que hay una parte amarilla, que eso significa que empieza haciendo colesterol, y después como se pone blanca ahí, que ya hay espículas de calcio, entonces se pone dura y muchas veces lastima. Entonces lastima la íntima, sangra, produce un trombo y el trombo ocluye y obviamente que en la zona que está marcando ahí no hay irrigación sanguínea, por lo tanto no hay oxígeno en el músculo. Entonces así se produce un infarto. Este coágulo puede quedar acá o se puede soltar, migrar y tapar más adelante. Sigue siendo infarto lo mismo. Y ustedes se fijan acá, en este dibujito que teníamos recién, cómo muestra la placa de ateroma en forma excéntrica y cómo acá muestra también un esquema de un trombo. En este caso, este trombo no está ocluyendo completamente, está ahí. Estamos, fíjense que no ocluye la luz, estamos, está ahí. Pero de ahí se puede seguir creciendo y después despegarse y migrar. En este caso, fíjense que también, como muestra, que empieza la placa de ateroma ahí, se hace toda la placa de ateroma alrededor de la luz del vaso y después un trombo, que no sé si se generó ahí o vino de otro lado, ocluye. ¿Estamos? En este momento, cuando ese trombo ocluyó, es el infarto. ¿Estamos? En ese momento es la urgencia nuestra. Entonces nosotros tenemos dos tipos de pacientes. Tenemos el paciente que viene con todos esos estudios previos que vimos recién, que viene consultando del médico clínico al especialista, al cardiólogo, y que va a pasar por un montón de estudios hasta que digan, bueno, ya está. Llegamos a la conclusión que hay estenosis. Vamos a estudiar, vamos a hacer la angiografía. Entonces se hace la angiografía, se programa esa angiografía, bueno, se programa esa angiografía y después se estudia el paciente. Una vez que se estudia ese paciente, se va a ver qué tipo de lesión tiene, como todas estas que estamos viendo acá, y se va a decidir qué terapéutica hacerle. Ese es el paciente turnado. Tenemos el otro, tenemos este paciente, entonces, que entra por la guardia. Y este paciente no va a estar turnado y nos van a llamar si no estamos, porque siempre quedamos de pasiva nosotros, nos van a llamar a la hora que haga falta. El paciente entra a la guardia y lo ideal, entonces, es que lo ideal sería que dentro de las 2 horas lo pudiéramos estudiar. Este paciente que viene, entonces, infarta. Mientras más rápido lo estudiemos, mejor. Más probabilidades tiene el paciente. Este paciente ya no va a tener todos esos estudios previos. Este paciente sí se le va a hacer análisis para ver cómo están las enzimas cardíacas, se le va a hacer el electro y con esas dos cosas se decide hacer entonces la angiografía. Y que inmediatamente cuando hagamos la angiografía, si está pasando, si está sucediendo el infarto, vamos a hacer la terapéutica. Bueno, para ver esto, vuelvo al dibujito este, necesitamos hacer un montón de proyecciones, porque estamos hablando de arterias finas, ya no es la aorta, que yo con 2 proyecciones en la aorta, miren, la aorta torácica la hacemos en una sola proyección, estudiamos y podemos ver si hay estenosis o cuál otro tipo de lesión hay. En la aorta abdominal, si tenemos una estenosis, la vemos de frente, y si tenemos un aneurisma, tenemos que hacer el pérdida. Bueno, acá tenemos que buscar una estenosis en una arteria fina y tenemos que encontrarla. Entonces, si ustedes se fijan, esta placa de ateroma que es excéntrica, que le estoy marcando acá, si yo vengo con el rayo de acá, yo le puse contraste a la arteria y vengo con el rayo de acá, a esta no la veo.
Voy a ver el contraste que está pasando por acá, pero me está tapando esta parte. Entonces, si yo entro con el rayo de acá, no la veo a esa estenosis. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder verla? Entrar con el rayo desde acá. Si entro con el rayo de acá, sí la veo. A esta. A este tipo de estenosis, que cuando son concéntricas, las veo de cualquier lado. Entre acá, esa la voy a ver siempre. Estas son más complicadas de ver. El paciente dando una clínica, el paciente está con una electro, digamos que está positivo, entonces hay que encontrarla. Por eso se hacen un montón de proyecciones en el estudio de las coronarias. Y vuelvo a este dibujito que se los mostré en algún momento cuando les expliqué que el arco en C tiene todos esos movimientos. Entonces, ¿qué vamos? Se puede hacer de frente, pasando por oblicua hasta el perfil, del lado izquierdo, de frente, pasando por la oblicua hasta el perfil del lado derecho, y a su vez también podemos hacer de craneal, o sea, de frente irnos a craneal, o sea, para el lado de la cabeza, o a caudal para el lado de los pies. Y de ahí todas las combinaciones que se les ocurran. Estamos oblicua derecha con angulación caudal, oblicua derecha con angulación cefálica, oblicua derecha de 30, de 40, de 50, de 60, de lo que se necesite. Somos todos diferentes, por lo tanto, tenemos que buscar la oblicua que sea necesaria para poder ver esa arteria. Entonces, a lo mejor esa oblicua, el protocolo que dice que hay que hacer, la mía en mi caso es 30 y en el caso de ustedes de 40 o de 50, no lo saben. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en claro es que se van a hacer, digamos, un protocolo de oblicuidades y que medianamente vamos a posicionarnos más o menos donde ya conocemos y de ahí acomodarnos con el equipo. Bueno, acá tengo entonces de nuevo, creo que estos dos se los había mostrado, pero ahora sí los vamos a usar todos estos. ¿Estamos? Entonces tenemos oblicua derecha, oblicua izquierda, oblicua, si quieren decir la oblicua anterior, es oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda. Frente, o AP, perfil o lateral, dependiendo por ahí de qué arteria estamos estudiando, el perfil puede ser derecho, puede ser izquierdo. Y acá empiezo con una combinación. Entonces estoy en una oblicua anterior derecha con angulación o con inclinación, quieren llamar con angulación caudal. Oblicua anterior derecha con angulación cefálica. Oblicuo anterior izquierda con angulación cefálica. Oblicuo anterior izquierda con angulación caudal. AP con angulación cefálica. Bueno, entonces, ahí tenemos todas esas proyecciones que vimos recién y ahora vemos para qué se usa cada uno. El ventriculograma, que es por donde se empieza el estudio y que es lo que vamos a hacer con catéter pigtail, ya lo vamos a ver, se estudia en oblicua derecha y en oblicua anterior izquierda. O sea, en oblicua anterior derecha y en oblicua anterior izquierda. Simplemente, nada más que con eso. O sea, oblicua izquierda y oblicua derecha. Y acuérdense que eso es con pigtail. La coronaria derecha se va a estudiar en oblicua anterior izquierda, coronaria derecha en oblicua anterior izquierda, y a esta proyección se les llama panorámica. ¿Estamos? Panorámica, la oblicua anterior izquierda es la panorámica de la coronaria derecha. Después, si vamos girando con el equipo, nos conviene hacer oblicua izquierda, pasar por el frente con un AP cefálico,
y después nos vamos a la oblicua derecha. Entonces vamos acomodándonos con el equipo, en este caso de izquierda a derecha. Como oblicua izquierda, pasamos por un frente con angulación cefálica, después nos vamos a la oblicua derecha y después al lateral. O podemos empezar, o el lateral, digamos, es como que la última proyección que se hace. Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Muchas veces, la mayoría de las veces se va a hacer del lado izquierdo ese lateral. Vuelvo a repetir. Oblicuo anterior izquierda, la panorámica. AP cefálico, oblicua derecha y un perfil si hace falta. En el perfil, este es el protocolo. Después que hagamos o dejemos de hacer alguna proyección, es otra cosa. Que normalmente lo que se deja de hacer es el perfil. Si no es necesario, no se hace el perfil. Vamos con la coronaria izquierda. La coronaria izquierda la vamos a estudiar en más proyecciones. Entonces, coronaria izquierda en oblicuo anterior derecha, que se llama la panorámica. La coronaria izquierda en oblicuo derecha es la panorámica. La oblicua derecha con angulación caudal. La AP cefálica, AP con angulación cefálica, se llama doros. La oblicua anterior izquierda con angulación cefálica se llama axial. Tenemos un perfil, si es necesario, y la oblicua anterior izquierda caudal se llama spider. ¿Por qué decimos y los nombramos? Porque depende del médico que tenemos al lado, nos va a decir, poneme la panorámica, poneme la doro, poneme la axial, poneme la spider. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa cada cosa. Hay médicos que no, hay médicos que lo piden por oblicuas y hay médicos que lo piden por el nombre. Estamos panorámica, doros, axiales, spider. Entonces debemos conocer las dos formas. Hay unos que dicen, dame más axial. Estamos menos axial, más axial. Cuando se están refiriendo a la axialidad es la angulación cefálica que le damos. Estamos más angulación cefálica o menos angulación cefálica. Entonces, bueno, hay todo como un dialecto, por decirlo de alguna forma, dentro de la sala de hemodinámica que hay que conocer. Bueno. Vamos a ver el estudio del ventriculograma. O sea, el estudio del ventrículo, que se llama ventriculograma. ¿Qué es lo que se va a estudiar con el ventriculograma? Vamos a estudiar entonces el ventrículo en oblicua derecha y en oblicua izquierda, que ya lo habíamos dicho cuáles eran las proyecciones, no lleva angulación, es simplemente oblicua derecha, oblicua izquierda, y en esas proyecciones lo que vamos a estudiar es la motilidad, la movilidad, la kinesia, la cinesia, como le quieran llamar, ¿estamos? Entonces estamos estudiando cómo se mueve ese ventrículo, ¿estamos? Cómo se mueve todo el ventrículo completo, ¿estamos? Y cómo se observa alguna parte que no se mueva, ¿estamos? Entonces, cuando acá habla de una motilidad global y una motilidad segmental. Entonces, ¿cómo se mueve en conjunto todas las paredes del ventrículo? ¿O cómo se mueve todo el ventrículo y alguna partecita que no se estaría moviendo cuando no se mueve es acinesia? Cuando se mueve en como en distinto tiempo que los otros se llama discinesia. ¿Estamos? Entonces estamos viendo cómo se mueve en general ese ventrículo, cómo se comportan las paredes del ventrículo. El ventrículo se divide, las paredes del ventrículo se dividen en segmentos. No vamos a estudiar eso, porque no tenemos tiempo. ¿Estamos? Pero sépanlo que cuando yo estoy estudiando ventriculograma, estoy estudiando cómo se mueve todo ese ventrículo y cómo se mueven los segmentos del ventrículo. Voy a estudiar esta función diastólica y sistólica y voy a estudiar la sistólica.
La sistólica me va a dar un cálculo y eso lo vamos a ver. Y también vamos a ver cómo está de competente la válvula mitral. Acuérdense que cuando hablábamos de la válvula mitral, decíamos que cualquier válvula, no solamente la mitral, pero que la válvula podía tener insuficiencia o podía tener estenosis. Bueno, en este caso, con el ventriculograma, haciendo inyección de contraste en el ventrículo, lo que vamos a ver es si esta válvula mitral está insuficiente. ¿Estamos? Lo mismo que veíamos con la válvula aórtica. En este momento ahora vamos a estudiar la válvula mitral. Por lo tanto, para poder estudiar la válvula mitral, tenemos que posicionarnos en el ventrículo, hacer la inyección de contraste y ver qué está pasando. Entonces, si la válvula tiene una insuficiencia, se va a volver el contraste a la aurícula y me va a aparecer la aurícula que no debería estar cuando yo hago inyección de contraste en el ventrículo. Y acuérdense que para estudiar estenosis de la válvula lo tengo que hacer con gradiente de presión, no se hace con angiografía. Bueno, esos son los segmentos, vamos a pasarlo. Vamos acá. Tenemos el ventrículo, una oblicua derecha. Cuando ustedes tienen que ver el estudio, o ver el estudio en movimiento, o ver el estudio así en forma estática, una foto, lo que fuera, tienen que poder reconocer qué oblicua es esta que están viendo. Entonces, me guío por parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros para poder descubrir o saber qué oblicua es la que estoy viendo? Bueno, uno de los parámetros es la columna, fíjense. Otro parámetro es, si está por técnica de Seldinger, por dónde está subiendo el catéter. Otro parámetro es desde dónde bajan los arcos costales. ¿Estamos? Entonces, tengo la columna a la derecha del paciente, el catéter que sube a la derecha del paciente, los arcos costales que bajan de derecha a izquierda. Pues, ¿qué oblicua es? Es oblicua derecha. ¿Estamos? Si todos estos parámetros están del otro lado, es oblicua izquierdo. El ventrículo, si bien lo estudiamos en movimiento, porque dijimos que teníamos que ver la cinesia del estudio, la kinesia del estudio, también lo podemos parar la imagen y estudiarlo en forma estática. Entonces, acá lo que estamos viendo es el ventrículo, cuando está grande, está en diástole, y cuando está chico, está en sístole. Diástole, sístole, en oblicua derecha. Esto que se ve acá abajo es el diafragma, que también es otro parámetro para saber si tiene angulación cefálico-caudal. Ahora tenemos los parámetros del lado izquierdo. Entonces tenemos la columna del lado izquierdo, el catéter que sube del lado izquierdo, incluso se ve la aorta acá, los arcos costales que bajan de izquierda a derecha, pues entonces oblicuo izquierdo. ¿Estamos? Y ahora vemos la diástole y la sístole. Entonces tuvimos la imagen en la diástole y tuvimos la imagen en la sístole. En esta proyección me sirve para ver esta que está acá, que es la válvula mitral. ¿Estamos? Acá estoy viendo la válvula mitral. En diástole y en sístole se ve también la válvula mitral. En el movimiento obviamente que se ve mejor. Y si tengo que detener la imagen, la detengo. Si tengo que detener la imagen, se ve mejor en la diástole. Pregunta de examen. ¿En qué proyección del ventriculograma se estudia la válvula mitral? ¿Estamos? Se estudia en oblicuo izquierdo.
Volvemos acá. Cuando yo pongo esta proyección de oblicua derecha, el ventrículo se ve de forma más triangular. Cuando lo pongo en oblicua izquierda, se ve de forma redondeada, porque estoy viéndolo como desde la base al superpuesto con el ápex. Dijimos que estos son los diafragmas. Si yo trazo una línea, ay, ¿por qué no ando mal el mouse? Descansa el mouse. Acá. Si yo trazo una línea acá, en la mitad del monitor, tengo los diafragmas incluidos abajo, quiere decir que no tiene angulación. ¿Estamos? Ahora, si estos diafragmas están en la mitad o más arriba de la mitad de la imagen, tengo angulación cefálica. Si estos diafragmas se me desaparecen del monitor de la imagen, ¿estamos? Tengo angulación caudal. Bueno. ¿Se acuerdan que yo les dije en 2 o 3 diapos más atrás que se valoraba entonces la sístole? Entonces, fíjense acá que se llama fracción de sección. Esto se llama cálculo de fracción de sección. Es una función que tiene el equipo, ¿estamos? Esta función que tiene el equipo, una vez que ¿se pueden hacer dentro de la sala? Sí, se puede. Con algunos de estos de patología de última generación se puede. Pero lo ideal es salir y hacerlo después que se termine el estudio. Entonces busco el ventriculograma, detengo la imagen en la diástole, me aseguro que esté bien esa diástole, porque yo puedo pasar cuadro por cuadro y elijo donde más se vea, donde más grande está, ¿no? el ventrículo, y aprieto la función y con el cursor voy delimitando, así voy, digamos, haciendo todos estos puntitos, y después solito me lo remarca a todo el ventrículo. Lo mismo hago con la sístole. Entonces voy a hacer igual de nuevo, detenida la imagen, elijo una imagen y hago todos los puntitos y me delimita el ventrículo nuevamente. En diástole y en sístole. La forma de tomarlo es distinto en cada equipo. O sea, hay uno que te hacen el doble dibujo, otro te hacen uno solo. Bueno, eso es del equipo. Pero la función es la misma. Fracción de sección. Entonces, me va a calcular el final de la diástole. O sea, cuando más lleno está. Me va a tirar entonces una medida que es en centímetros cúbicos o en mililitros. Después me va a tirar el final de la sístole. Me va a hacer una resta y esa resta la va a convertir en porcentaje. Y ese porcentaje es la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en el momento de la sístole. Eso es fracción de eyección. Cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en el momento de la sístole, en el momento que se comprime. Estoy viendo qué fuerza tiene ese músculo ventricular para sacar la sangre de adentro del ventrículo. ¿Estamos? ¿Y por qué tiene que ver esto? Y porque si nosotros tenemos un ventrículo que ya viene con poca irrigación, más también podemos agregarle la parte eléctrica, porque acá nosotros no estamos hablando de parte eléctrica del corazón, estamos ni hemos tocado ni la vamos a tocar a la parte eléctrica del corazón. Estamos. Pero también puede ser que desde el lado de lo eléctrico también no esté dejando ese impulso eléctrico comprime el ventrículo como lo tiene que comprimir. Entonces puede ser por la parte eléctrica. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es el estudio de las coronarias y puede ser que este déficit de flujo empiece a quedar el ventrículo con menos fuerza, o puede ser que una parte también del ventrículo quede con menos fuerza. Bueno, la cuestión es que no va a tener la fuerza para expulsar suficiente.
Entonces, eso es lo que nosotros valoramos en el cálculo de fracción de eyección del ventrículo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánta sangre sale? ¿Por qué es importante eso? Y porque si va a salir poca sangre, va a quedar muy parecida a la diástole y la sístole, y ese corazón no tiene fuerza. Entonces me va a dar una fracción de eyección, estamos muy baja. Si a mí me da una fracción de eyección de 40 centímetros cúbicos, quiere decir que el ventrículo expulsó 40 y me quedaron adentro del ventrículo 60 centímetros cúbicos. Del 60%, ¿estamos? Es mucho. Entonces, hay una determinada, bueno, hay varias formas de medirlo, ¿estamos? Hay formas que dicen que, supóngase, el 80% es muy bueno, el 70% bueno, o sea, van poniéndole una calificación. No importa, no viene el caso en este momento. Ustedes sepan que el 40%, por debajo del 40% es malo, ¿estamos? Y por encima del 40% empieza como gradualmente, desde el 40 al 95, o el 90%, va de menor a mayor en bueno, regular, bueno, muy bueno, etc. Pero el 40 es el límite, por debajo de eso está mal el paciente, está mal el cálculo. No porque lo haya mucho mal, sino porque el paciente está mal. No tiene la contracción suficiente el ventrículo para poder expulsar toda la sangre. Obviamente, y lo ideal sería de que el ventrículo se estudie con bomba inyector, que no sucede casi siempre. Porque estoy estudiando con un pigtail y el pigtail me permite hacerlo, pero no siempre lo hace. Entonces, esto es el estudio del ventrículo. Bueno, vamos al estudio entonces de la corona. Un trachito más y ya dejamos porque mira, me canso. Gráfico de las coronarias son las proyecciones panorámicas. Ustedes las tienen en el apunte. En la página 102, 103 están los dibujos de ustedes de las coronarias. Estamos con los numeritos y cada una de las ramas de la arteria coronaria en anatomía. Bien, entonces, vamos con la coronaria derecha. ¿Cuáles son las características de la coronaria derecha? Entonces, nace la mayoría de las veces, porque ya siempre les digo que hay variantes anatómicas, entonces la mayoría de las veces van a ser del seno coronario derecho. Es una sola arteria, una sola arteria principal, con ramitas. Toda arteria la podemos dividir en 3 tercios, primer tercio proximal, tercio medio y tercio distal. La primera arteria que se desprende, entonces, esta es la del nódulo sinusal. La segunda arteria que se desprende es la del cono. Entonces, la rama del nódulo sinusal, la rama del cono. Estas dos ramitas, ¿por qué son importantes? Porque es importante no agarrarlas, digamos. Cuando uno selecciona, cuando se coloca el catéter en el ostium de la arteria, cuando estas ramas son muy cercanas al ostium, a veces nacen de mucho más abajo, pero cuando son muy cercanas, como este esquema, al ostium, puede ser que con la punta del catéter se toque la arteria, y esta, la del nodo, la del nódulo sinusal, si toque esta arteria, el paciente puede entrar en paro, ¿no? Este irriga toda la parte eléctrica. Entonces puede entrar en paro el paciente. Entonces hay que tener cuidado con este ramo.
Bueno, después tenemos otras ramas, por ejemplo, qué sé yo, esta ramita que tenemos acá, hay algunas ramas, estas que se van para este lado, acá está delimitando la aurícula del ventrículo, ¿estamos? Entonces las ramas que se van para el otro lado, digamos, son auriculares. Esas ramas siempre son auriculares. Y si nacen de aquel lado, también se llaman auriculares. Después tenemos una rama, que es esta que vemos acá, que es la del margen agudo. Esta se llama la rama del margen agudo o la rama marginal. También le ponen como rama marginal. Es esta. Fíjense que se va bien por el margen. Después tenemos otra rama que es la descendente posterior. La rama descendente posterior. Esto es un esquema. Estamos, no siempre se ve así. Hay que ver cómo se ve la estereografía. Pero en un esquema, la descendente posterior. Y después tenemos las ramas posteroventriculares, que son estas. Y podemos tener la rama, entonces, un aurículo ventricular. Estas ramas son las que veíamos en ese primer esquema que se van hacia atrás, a la cruz del corazón. Esta proyección que estamos viendo acá es como se ve una oblicua derecha. Entonces, una oblicua derecha panorámica se ve así. Nosotros le decimos que tiene o adopta una forma de C para reconocerla. Cuando la pasamos para la otra oblicua, se rectifica la arteria. ¿Estamos? Es como que la arteria se pone más recta y también podemos decir que tiene una forma de L o una forma de E. ¿No? Pero se pone más recta. Para saber cuando estamos en una oblicua en la otra, aparte de los parámetros que vimos y todas esas cuestiones, podemos saber ver como la forma de la arteria. Estas ramas que acá salen como hacia abajo, cuando yo las pongo en esta oblicua, las veo mejor el nacimiento, ¿no? Se me ponen más paralelas. Las ramas de la cruz del corazón se ven en esta oblicua y si las quiero ver mejor a estas, a la parte del extremo que muchas veces se superponen en la oblicua, voy a hacer la apex cefálica para poder ver mejor estas. Bueno. Coronaria derecha, en oblicua izquierda porque los parámetros están para la izquierda. Entonces esta se llama panorámica. Y tengo los 3/3 de la corona. Y si, con mucho cariño la veo con forma de C. ¿Estamos? Ahora la pasamos para la otra oblicua. Fíjense que la pasamos para el otro lado de la columna y tenemos una oblicua derecha. Estamos donde se ve más rectificada esa forma de L que le decimos, o la forma de E. ¿Estamos? La forma de L. Y ustedes fíjense que estas ramas, están todas las posteroventriculares, estas ramas, acá se superponen. O sea que esta proyección no me sirve para estudiar esas ramas. Acá las veo más o menos, para poder verlas mejor tendría que hacer una angulación cefálica. ¿Ven? Entonces, ahora tengo una oblicua izquierda, se puede hacer AP o oblicua izquierda, es lo mismo. No es lo mismo, pero o sea, es para ver, sirve para ver esto. Entonces, fíjense ahora cómo estas ramas, que son las que van a la cruz del corazón, estas ramas se ven bien. Se ven bien abiertas y las puedo valorar. Y si quiero ir más fina, acá tengo una reducción de calibre. ¿Estamos? Vengo con un calibre, acá retomo un calibre y acá tiene menor calibre. Puede estar ahí un estenosis o un puente muscular. O sea, habría que ver el movimiento. Pero hay una reducción de calibre ahí. Entonces, estamos en el estudio de la coronaria derecha. Si la tengo que dividir en 3/3, tercio proximal,
tercio medio y acá estoy estudiando mejor el tercio distal. En la panorámica puedo estudiar mejor los 3/3. Estamos tercio proximal, medio y distal. Por eso se llama panorámica, porque es la que puedo ver, digamos, como un todo mejor. Después ya voy empezando a buscar específicamente otras partes. Entonces acá puedo estudiar bien esta parte del tercio proximal y medio, ya el distal se me superpone, y en esto estudio la parte distal, justamente estas arterias, para separarlas bien y estudiarlas bien. Bueno, anatomía de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, entonces, empieza nace del seno coronario izquierdo la mayoría de las veces y empieza siendo una sola. Esta parte se llama tronco de la coronaria, ¿estamos? Esto es el tronco de la coronaria y puede medir 1 centímetro, 2 centímetros y a veces puede medir más, pero normalmente tiene esa medida, es cortito el tronco. Inmediatamente después se divide o se bifurca en dos y en dos arterias que se comportan como arterias principales, ¿estamos? Entonces, nace un tronco y dos arterias principales. En este caso, la descendente, que es la descendente anterior, y la otra es esta, que es la circunfleja. Esta proyección es la proyección panorámica que ustedes tienen, ¿estamos? La tienen en el apunte más esquematizada, pero es la panorámica. Entonces, tronco, descendente, circunfleja, descendente arriba, circunfleja abajo. La descendente a su vez da ramas diagonales y ramas septales. Las ramas diagonales normalmente son más largas, acompañan a la descendente y nacen a 45 grados, ¿estamos? Cuando en contraposición a las septales, que son más cortitas, más cantidad, y nacen a 90 grados. Entonces, para reconocerlas, las diagonales de las septales es eso. Las diagonales son a veces menos cantidad, pero son más largas y muchas veces son más gruesas que las ascendentes. Y la septal más cortita y más cantidad. Y nacen bien a 90 grados. Bueno, vamos con la circunfleja y de acá solamente nos vamos a aprender que la CX, ¿estamos? Circunfleja se abrevia CX, en inglés, ¿estamos? Circunflexa, se le dice, es la CX, y la CX, entonces lo que vamos a hacer es reconocer estas ramas que le vamos a llamar, para hacerle la vida más fácil, laterales, ¿estamos? Entonces estas vendrían a ser las ramas laterales. Tienen algunos nombres, pero bueno, vamos a ponerle ramas laterales. Y acá las vamos a llamar en general ramas laterales. Y algunas que se van a ir para atrás van a ser auriculares. Esto es en la oblicua panorámica. Ahora nos vamos a la otra oblicua. En realidad acá le estamos poniendo más de frente. ¿Estamos? Y ahora estamos viendo acá la descendente y acá la circunfleja, con sus ramas diagonales y sus ramas septales. Vemos esto y ya dejamos. Hermano. Bueno, vamos a ver. Coronaria izquierda, entonces la reconozco que es coronaria izquierda porque tengo una rama principal que es el tronco y después se divide en dos. ¿Estamos? Entonces, vamos a buscar ahora de esta coronaria izquierda qué proyección es. Bien.
Entonces, ¿qué tengo? Los arcos costales que bajan de la derecha. El catéter acá que sube por derecha es una oblicua derecha. Y entonces esta es la panorámica. Fíjense, ahí se ve el diafragma. Ahora vamos a ver la que está al lado. También es oblicua derecha porque también tengo los arcos costales que bajan de la derecha. Tengo el catéter igual que esta. Son iguales las proyecciones, las oblicuidades. Pero esta, a su vez, tiene angulación caudal. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene angulación caudal? Porque el diafragma que estaba acá, cuando yo le hago angulación caudal, se me desaparece de la imagen. Se me desaparece del monitor. ¿Estamos? No lo tengo más. Entonces eso a mí me indica que tiene angulación caudal. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve esa angulación caudal? Me sirve para poder estudiar esta división que hay entre la descendente y la circunfleja. Entonces, se abren más. Este espacio entre arteria y arteria se abre más acá, cuando hago la angulación caudal. Vamos a mirar acá. Acá está la descendente con sus ramas diagonales y estas ramitas septales. Ahora la voy a abrir más. ¿Por qué quiero abrirla más? Porque quiero saber esto. ¿Qué es esta rama que está acá? ¿Estamos? Acá, si yo me pongo a mirar en esta altura, y tengo que ver bien si están haciendo de la circunfleja, si nace entre medio de las dos, si nace de la descendente. ¿Sí? Que hay como ver qué pasa con esta rama. La pongo así, con angulación caudal, y ya me deja ver que están haciendo de la circunfleja. Es más, le debería dar más angulación caudal para poder separarlas un poco más todavía. ¿Estamos? Entonces, bueno. Entonces ahora estamos estudiando la descendente con sus ramas diagonales y septales y la circunfleja con sus ramas laterales. Y esta que está ahí, que es una lateral. ¿Qué hacemos ahora? Estábamos con el equipo del lado de la oblicua derecha. Y ahora nos vamos a poner con el equipo de frente. ¿Estamos? Entonces nos ponemos de frente con el equipo, estamos en AP. Y le vamos a dar angulación cefálica. ¿Para qué sirve esta proyección? Cuando la ponemos en AP con angulación cefálica nos traemos la descendente hacia adelante y la circunfleja se va para atrás. Entonces, esta proyección, que se llama Doros, AP cefálica se llama Doros, me sirve para estudiar la descendente anterior en sus 3/3. Estamos descendente anterior en sus tercios proximal, medio y distal. La circunfleja la tengo ahí, la veo obviamente, pero no me sirve para estudiar la circunfleja, porque fíjense que la circunfleja es como que se va para atrás. Entonces acá la que tengo adelante es la descendente. Entonces fíjense que se cambió y se invirtió el orden de las arterias. Estamos acá en la panorámica, yo tengo descendente, acá, para arriba descendente, para abajo circunfleja. Cuando la pongo en AP, tengo la descendente adelante y la circunfleja atrás. Se cambió el orden de las arterias, como la estoy viendo, ¿estamos? Se me traigo para adelante la descendente. ¿Qué tengo que lograr hacer? Es ponerla paralela a la columna. Esa es la mejor proyección. Entonces, yo le pongo una P. Y a veces me va a pasar que no logro ponerla paralela a la columna, que me falta un poco. Entonces, bueno, muevo un poquito más el equipo para ponerla bien paralela a la columna. Eso lo logro haciendo una P con angulación cefálica. Si yo trazo una línea en la mitad de la imagen, voy a ver que el diafragma está acá arriba, o sea, está por sobre la mitad del diafragma, por lo tanto, tiene angulación cefálica. ¿Estamos? Entonces, si yo a ustedes les pongo esta imagen en el examen y no le voy a poner el nombre, ustedes me tienen que saber decir qué proyección es. De coronario no se salva nadie. ¿Estamos? Coronario tienen que saber. Bueno, ahora vamos para el otro lado. Entonces acá estaba de frente y ahora me pasé para la otra oblicua, para la oblicua izquierda. ¿Qué hice? Pasar la arteria para el otro lado. ¿Cómo está una buena oblicua? Cuando yo puedo despejar la circunfleja, traerla más acá. ¿Estamos? Traerla más acá todavía. Ahí está casi sobre la columna, está sobre la columna. Yo tendría que
ponerla más oblicua para despejarla. Y ahora me queda circunfleja del lado de la columna, descendente del otro lado. ¿Estamos? Ya la pasé. ¿Qué más tiene? Dice oblicuo anterior izquierda con angulación cefálica. Bueno, vamos a ver si es cierto. Tengo los parámetros del lado izquierdo, o sea que oblicuo izquierda es. Ahora vamos a ver si tiene angulación cefálica. Pues trazamos esta línea imaginaria y vemos que los diafragmas están bien altos. Entonces, tengo una oblicua anterior izquierda cefálica que se llama axial. Si seguimos de la oblicua esa, seguimos angulando el equipo, vamos a llegar a un perfil. ¿Estamos? Y acá tenemos un perfil. Circunfleja, de acá bajan los arcos costales. Circunfleja, entonces de este lado, descendente acá, ahí se ve el esternón y acá se ven los diafragmas. ¿Estamos? Esa no lleva angulación, solamente es ponerla en el perfil. Y esta otra es oblicua izquierda, acá tengo la columna. Oblicua izquierda. Diafragma fuera de la imagen. Estamos, miren, acá veo los diafragmas, acá no los veo los diafragmas. O sea que tiene angulación caudal. Esta se llama spider, ¿estamos? Y es la oblicua izquierda con angulación caudal. Normalmente lo que hacemos es esto. Frente, venimos de la oblicua derecha. Nos ponemos al frente, hacemos AP cefálica. A veces también nos piden AP caudal. Después pasamos a la oblicua izquierda con angulación cefálica, que se llama axial. Inmediatamente cambiamos y vamos de cefálico a caudal y hacemos la spider y después el perfil. Porque si no, después vamos al perfil y después tenemos que volvernos. Entonces acá vamos haciendo como ese acompañamiento, digamos, de derecha a izquierda. Entonces, tenemos el paciente. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos para estudiar la coronaria izquierda es esto. Nos ponemos en oblicua derecha para hacer la panorámica. Podemos hacer la oblicua derecha con angulación caudal, o sea, oblicua derecha con angulación caudal para separar las arterias. Después nos venimos al frente y ese frente lo hacemos con angulación cefálica, que mostramos la doros. Después seguimos pasando, ya nos pusimos del otro lado, ahora estamos en oblicua izquierda, le vamos a dar angulación cefálica, y tenemos la axial, y le damos después angulación caudal, tenemos la spider, y después nos vamos al perfil si es necesario. Entonces es como que no tenemos que estar volviendo o no. Vamos de un lado al otro, y ahí pasamos por todas las proyecciones hasta que llegamos al perfil. Bueno, voy a detener la grabación. Muchas veces los médicos no nos dejan terminar de acomodar. O sea, nosotros vamos a trabajar con el médico que nos toca, ¿no? El médico que nos toca. Entonces, hay médicos que uno lo pone en una proyección, o sea, nosotros inmediatamente que acompañamos y vemos que el catéter que entró por radial ya apareció en la aorta y se posicionó, nos ponemos en oblicua. Si vamos a estudiar la coronaria derecha, nos ponemos ya en la oblicua izquierda, esperando en la oblicua izquierda, digamos, que el médico entre con el catéter en el ostium de la derecha. Entonces estamos acomodados en la oblicua. Ahora tenemos que ver la arteria. Entonces, una vez que vemos que el catéter entra en la arteria, uno se ve cuando el catéter entra en la arteria, ahí podemos decirle al médico, si tenemos la confianza de decirle, muéstrame, doc, dónde estoy. Entonces él va a hacer una
muy pequeña inyección de contraste que a mí me va a alcanzar para verla a la arteria, porque uno ya está acostumbrado al ojo, y acomodarnos. Entonces, centrarla, ponerla bien en el medio del monitor, o sea, ponerla. Y a veces tenés médicos que no lo hacen, ¿estamos? Y que directamente engancharon la arteria y pusieron inyección de contraste. Nosotros estamos posicionados en una oblicua, pero tenemos que poder mostrar toda la arteria. Entonces, cuando nos sucede eso, que el médico enganche el osteo y pone el contraste, nosotros tenemos que tener, digamos, la rapidez para acomodarnos para que se vea completa la arteria, porque la arteria se tiene que completa, o sea, hasta la última ramita tenemos que mostrar. Entonces, muchas veces acompañamos el movimiento. Siempre tiene que ser un movimiento no brusco, porque si no queda como un salto en la imagen. Entonces, acompañamos con rapidez, pero sin hacer un movimiento brusco. Entonces, nos posicionamos. Lo que sería lo mejor que nos puede pasar es que el médico teste, entonces nosotros ya nos acomodamos y no tocamos el equipo. Directamente lo dejamos ahí y él va a hacer la inyección de contraste y se va a ver toda la arteria. A veces pasa que las arterias son muy grandes y no nos entran en el campo, entonces sí, bueno, ahí sí tenemos que acompañarnos. Pero siempre mostrar hasta la punta de la arteria, tanto en una proyección como en la otra. Bueno, terminamos de estudiar, hicimos coronaria derecha, porque normalmente se empieza por la derecha. Hacemos coronaria derecha en oblicua izquierda, hacemos una PC cefálica, hacemos oblicua derecha, listo. Quedamos en oblicua derecha, el médico va a hacer el cambio de catéter, va a pasar del Jacking de derecha al Jacking de izquierda, o va a, con el Tiger, va a sacar el Tiger de un lado y lo va a tratar de buscar el otro otium y se lo da vuelta. Y engancha a la izquierda. Ya estamos posicionados en la oblicua derecha. Entonces simplemente esperamos el contraste, nos acomodamos, si testea nos acomodamos antes y volvemos de nuevo. Entonces hacemos todas las proyecciones de la coronaria. Listo, termina el estudio, se saca el catéter y ahí nos termina el estudio. Ahora, esto como les dije recién, puede pasar que sea en 15 minutos o puede pasar que estemos 2 horas y todavía no se haya podido en abordar el ostium de la coronaria derecha. Entonces, vuelta de nuevo en arterias tan finas, en arterias, cuesta por ahí encontrar el ostium. No porque no lo encontremos, sino porque a lo mejor hay placa de ateroma o tiene una disposición distinta y, bueno, empiezan a cambiar de catéter, ponen uno, sacan, cambian, ponen la guía, sacan. Bueno, entonces a lo mejor, para empezar a estudiarlo, ya nos pasamos 45 minutos que entonces, en hemodinamia, en los estudios de las coronarias más que todo, puede ser que los estudios demoren. Estamos hasta que se encuentre el ostium de las arterias. Bueno, vamos a dejar acá, porque me cansé yo de hablar. Y vamos a seguir mañana a las 9. Seguimos con coronaria y después ya vemos la terapéutica. Vayan pensando si tienen alguna duda de lo que vimos de coronaria para sacarla mañana. Profe, disculpe que la moleste, le hago una pregunta. ¿Cómo sería más o menos el examen? Y el examen va a ser de múltiple opción, pero alguna imagen va a tener, ¿no? Múltiple opción por formulario, porque es de la forma más cómoda para tomarles a ustedes que no, para no entrar en el aula virtual. Y bueno, va a tener alguna imagen y todo lo demás son proyecciones y anatomía. No es difícil. Entonces mañana vamos a ver bien, digamos, algunas cuestiones para que puedan estudiar. Listo, profe, muchas gracias, ¿no? Y disculpe. No va a ser difícil. Bueno. Sí, la voy a pasar, pero durante la semana. Ahora hasta que mañana terminemos y después las voy a pasar. Mañana, ahora no les voy a pasar, mañana sí les voy a pasar. No me hace falta. Yo mañana les voy a pasar un formulario para que pongan la asistencia, no lo voy a hacer ahora.
Mañana les paso un formulario para la asistencia y lo llena. No me hace falta. Me lo voy a pasar por las dudas, me lo pide Marinetti, pero